Hola, soy Pedro. Vi a mi primo Mateo, un soldado que era pura vida y fuerza, apagarse por completo el día que los médicos le confirmaron que nunca volvería a caminar. Su prótesis, esa pieza de titanio que debía devolverle la esperanza, no era más que un ancla, un recuerdo metálico y frío de todo lo que había perdido en una explosión. El silencio que se apoderó de él era más profundo y aterrador que cualquier campo de batalla. Fue como ver a alguien morir por dentro, lentamente, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien rendirse de esa manera? Antes de contarte lo que ocurrió en aquella sala de rehabilitación, ese instante que lo cambió todo. Comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que puede llegar a provocar el simple gesto de un niño. El conflicto de Mateo no era con la guerra que había dejado atrás, sino con la que acababa de empezar dentro de las paredes de aquel hospital militar. La sala de fisioterapia era su nuevo campo de batalla, un lugar aséptico, lleno de barras metálicas, poleas y espejos que le devolvían la imagen de un hombre roto. El veredicto de los médicos resonaba en su cabeza como una sentencia final. La amputación es demasiado severa, no volverás a caminar con normalidad. Cada día, se sentaba en su silla de ruedas frente a su prótesis, sintiéndola como un objeto extraño, un trozo de metal ajeno que se burlaba de su antigua agilidad. Se negaba a esforzarse, respondía con monosílabos y su mirada se perdía en un punto vacío de la pared, desconectado de un mundo que ya no le pertenecía. El ambiente en esa sala era de una desolación casi palpable. Se oían los quejidos ahogados de otros soldados, el chirrido constante de las sillas de ruedas sobre el suelo de linóleo y las voces monótonas de los fisioterapeutas, que repetían instrucciones con una eficiencia distante, casi robótica. Estaban acostumbrados al dolor, formaba parte de su rutina, y eso lo hacía todo aún más cruel. Para ellos Mateo era un caso más, una lesión en un expediente. Pero para él, cada eco en esa sala inmensa amplificaba su soledad, su sensación de ser insignificante. La frialdad del metal de los equipos parecía un reflejo de su propia alma, que se había quedado helada en algún lugar de Afganistán, junto a la pierna que le faltaba. Se sentía completamente solo en su naufragio. Su rutina era un bucle de apatía. Se despertaba, no por ganas de vivir, sino porque las enfermeras entraban en la habitación. Luchaba con el dolor fantasma, esa sensación punzante en un miembro que ya no estaba. Y luego se enfrentaba al esfuerzo de pasar de la cama a la silla. Odiaba esa silla. Odiaba la dependencia. En la terapia, evitaba la mirada de cualquiera. Se limitaba a observar su prótesis con una mezcla de rabia y asco, como si fuera la materialización de su fracaso. Los demás soldados, absortos en sus propias batallas físicas y mentales, apenas interactuaban entre ellos. Eran un grupo de náufragos, compartiendo la misma isla desierta, pero cada uno moría de sed en solitario, sin pedir ayuda, sin ofrecerla. El orgullo y el dolor los mantenían aislados. A veces, mientras miraba el vacío, le asaltaba un recuerdo, un flash. Se veía a sí mismo corriendo por la playa de Cádiz, con el sol pegándole en la cara, persiguiendo a su hermana pequeña para tirarla al agua. Recordaba la sensación de la arena bajo sus pies, la fuerza de sus piernas al impulsarse, la facilidad con la que levantaba a su sobrino en brazos. Eran imágenes nítidas, llenas de vida, de un hombre que ya no existía. Esos destellos de su pasado eran como puñales, porque le recordaban con una claridad brutal, no solo lo que había perdido físicamente, sino la persona que había sido. Ese Mateo, el joven lleno de planes, atlético y sonriente, había muerto en la explosión. El que quedaba era solo un espectro, una sombra atrapada en un cuerpo incompleto. Ir a visitarlo se convirtió en una tortura para todos. Mis tíos, sus padres, llegaban con una sonrisa forzada, intentando hablar de cosas triviales del tiempo o del fútbol como si nada pasara. Le llevaban su comida favorita, que él apenas probaba. El silencio en esa habitación de hospital era denso, pesado, se podía cortar con un cuchillo. Nosotros, los primos, no sabíamos qué decir. Cualquier palabra de ánimo sonaba hueca, estúpida. Mateo había levantado un muro a su alrededor, una fortaleza de silencio y resentimiento,
Y nadie tenía la clave para derribarlo. Su dolor no era solo suyo. Se había extendido como una mancha de aceite, impregnando a toda la familia de una sensación de impotencia y tristeza que nos estaba consumiendo a todos lentamente. El tiempo en aquel hospital se medía en ciclos de desesperanza. Cada mañana era un calco de la anterior, un ritual gris que empezaba con el ruido metálico del carrito del desayuno y terminaba con el silencio pesado de la noche. Mateo se dejaba llevar por esa corriente sin oponer resistencia. Los fisioterapeutas intentaban animarlo con un optimismo profesional que a él le sonaba a insulto. Le hablaban de pequeños avances, de adaptación progresiva, pero sus palabras rebotaban contra el muro de apatía que él había construido. Se limitaba a cumplir con los ejercicios básicos, moviendo los músculos del muñón con la precisión de un autómata, sin poner un ápice de voluntad. Su mirada estaba siempre fija en el mismo punto de la pared, un lugar vacío donde proyectaba su propia nada. Se había vuelto un experto en la invisibilidad, en estar presente sin estarlo. Aprendió a desconectar los oídos para no escuchar los lamentos de los otros soldados, ni las conversaciones forzadas de sus familiares. Para él todos eran sombras, figuras borrosas que se movían en la periferia de su dolor. Su mundo se había reducido al espacio entre su silla de ruedas y la prótesis que descansaba a su lado, inerte y brillante. La odiaba con cada fibra de su ser, pero también era la única ancla que le quedaba a una realidad que ya no comprendía. Pasaba horas simplemente observándola, como si esperara que el metal le devolviera una respuesta, una explicación al porqué de todo aquello. Era un diálogo mudo y desquiciado entre un hombre roto y un trozo de tecnología sin alma. No apareció de la nada, pero así es como él lo sintió. Llevaba varios días viendo de reojo a una niña pequeña, una mancha de color en un mundo de blancos y grises. Solía estar sentada en un rincón, jugando en silencio con unas muñecas mientras su padre, otro soldado con una lesión en el brazo, hacía sus ejercicios. Mateo la había registrado como parte del decorado, un elemento más de ese escenario deprimente. No le prestaba atención, igual que no se la prestaba a las plantas de plástico de la sala de espera o a los pósteres motivacionales de las paredes. Era solo una niña. Pero había algo en su quietud, en su forma de observar el mundo con unos ojos enormes y serios, que se colaba por las grietas de su indiferencia. Y un día, se movió. Dejó sus muñecas ordenadamente en el suelo, y empezó a caminar hacia él. No corría, ni dudaba. Avanzaba con la determinación tranquila que solo tienen los niños muy pequeños, como si siguiera una instrucción invisible. Mateo la vio venir, y por primera vez en meses, sintió una punzada de algo parecido a la curiosidad. ¿Qué quería? Nadie se le acercaba así, de frente, sin una razón médica o familiar. Los demás mantenían una distancia respetuosa, como si su desgracia fuera contagiosa. Pero ella no. Siguió caminando hasta que sus pequeños zapatos se detuvieron justo delante de las ruedas de su silla. Se quedó allí, mirándolo con la cabeza ladeada, estudiando su rostro y luego su pierna de metal. Entonces, hizo lo impensable. Con una naturalidad que le cortó la respiración a Mateo, levantó su mano y la posó suavemente sobre la prótesis. No tocó la piel ni la cicatriz. Su palma pequeña y sorprendentemente cálida se apoyó directamente sobre la estructura de titanio, justo en la articulación de la rodilla. Fue un contacto puro, sin miedo, sin lástima, sin ninguna de las emociones complejas con las que los adultos envolvían su discapacidad. Era el gesto de alguien que toca una escultura extraña en un museo, con una curiosidad limpia y genuina. En ese instante todo el ruido de la sala, los quejidos, las máquinas, las voces, se desvaneció por completo. Solo existían esa mano diminuta y el frío metálico de su pierna falsa. No fue un torrente de emoción ni una revelación divina. Fue algo mucho más sutil y profundo, un cortocircuito. El bucle de rabia y autocompasión que giraba sin cesar en su cabeza, se detuvo de golpe. Por un segundo, dejó de ser el soldado mutilado, el hombre acabado. Era solo un hombre sentado en una silla, sintiendo el calor de una mano infantil sobre el metal que simbolizaba su pérdida. Levantó la vista lentamente, desde la mano de ella hasta su rostro. La niña lo miraba fijamente,
con sus ojos oscuros y profundos, sin decir una palabra. No había juicio en su mirada, solo una pregunta silenciosa. Y en ese silencio Mateo sintió como algo, muy dentro de él, se resquebrajaba por primera vez. Aquella pregunta, tan simple y directa, lo desarmó por completo. ¿Te duele aquí? Nadie, ni los médicos con sus diagnósticos técnicos ni su familia, con su compasión torpe, le había preguntado por el dolor del vacío, del hueco. Todos se centraban en el muñón, en la cicatriz, en lo que quedaba. Pero aquella niña, con una sabiduría que no era de este mundo, señaló el epicentro de su herida, la ausencia. Mateo no pudo responder. Solo sintió como una única lágrima, densa y caliente, se abría paso por su mejilla, la primera en meses. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Era el reconocimiento de un dolor que hasta entonces solo había existido para él, en la soledad más absoluta de su mente. A partir de ese día, algo cambió en la dinámica de aquella sala deprimente. Sofía, la niña, se convirtió en una especie de satélite silencioso que orbitaba alrededor de Mateo. No siempre se acercaba, pero su presencia era una constante. La veíamos sentada en su rincón de siempre, pero ahora sus ojos buscaban a mi primo. A veces, simplemente lo observaba mientras él realizaba los ejercicios mecánicos, con esa seriedad profunda de los niños que parecen entenderlo todo. Y Mateo, a su vez, empezó a ser consciente de ella. Ya no era parte del mobiliario. Era un punto de referencia, un ancla pequeña y cálida en medio de un océano de frialdad metálica y desesperanza. Su presencia no exigía nada, no juzgaba, solo estaba. Poco a poco, esa conexión muda empezó a tener efectos visibles. Mateo seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su silencio ya no era agresivo. Había perdido ese filo cortante de resentimiento. Un día, mientras el fisioterapeuta le ajustaba las correas de la prótesis con la misma eficiencia impersonal de siempre, Mateo levantó la vista y dijo, «Gracias». La palabra sonó extraña, oxidada por el desuso, pero fue tan clara que el terapeuta se detuvo un segundo, sorprendido. Fue un pequeño temblor en la tierra baldía de su apatía. Empezó a mirar a los ojos de la gente, a responder a las preguntas con más de un monosílabo. Era como ver a alguien despertar de un coma profundo, reconociendo el mundo a su alrededor a un ritmo lento y precavido. El verdadero cambio lo noté durante una de las sesiones de terapia más duras. Estaba intentando mantener el equilibrio entre las barras paralelas, con el sudor perlándole la frente y el rostro contraído por el esfuerzo y el dolor fantasma. Estaba a punto de rendirse, lo vi en su mandíbula apretada, en la forma en que sus hombros se hundían. Entonces, su mirada se desvió hacia el rincón donde estaba Sofía. Ella lo miraba, con sus muñecas olvidadas a un lado, y cuando sus ojos se encontraron, ella le dedicó una sonrisa tímida y levantó su pulgar, en un gesto torpe de ánimo. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido gutural, corto y seco, escapó de la garganta de Mateo. No fue una carcajada, pero fue el eco de la primera señal de vida. Ese instante fue un punto de inflexión, la coraza de amargura que lo envolvía se había agrietado de verdad. Empezó a esforzarse en la rehabilitación con una tenacidad que no le veíamos desde antes del accidente. Ya no lo hacía por obligación, sino con un propósito. El latido que sintió aquel primer día bajo la prótesis se convirtió en su secreto, en un motor interno que solo él conocía. Era su recordatorio personal de que la vida podía manifestarse de las formas más extrañas, de que la conexión era posible incluso en medio de la ruina. Veía a Sofía y, de alguna manera, era como si luchara por ella, por demostrarle a esa pequeña espectadora que su gesto, su fe en él, no había sido en vano. La relación entre ellos nunca necesitó palabras. Era un lenguaje de miradas, de pequeños gestos. A veces, ella le enseñaba un dibujo. Otras, él simplemente asentía con la cabeza al verla llegar. Para el resto del mundo, eran solo un soldado roto, y una niña que pasaba las tardes en un hospital. Pero para los que observábamos con atención, era evidente que allí estaba ocurriendo algo profundo. Sofía no tenía poderes mágicos, no era un ángel enviado del cielo. Era algo mucho más poderoso y real. Era una niña que no había aprendido a tener miedo de las heridas de los demás. Con su simple y pura humanidad, le había recordado a mi primo que,
aunque le faltara una parte de su cuerpo, su capacidad para sentir y conectar seguía intacta. Lo primero que notamos, o más bien, lo primero que él se atrevió a admitir, fue un cambio en el dolor. Esa agonía fantasma, la que los médicos describían con una frialdad clínica como señales nerviosas residuales, había sido su tortura más íntima y constante. Era un calambre perpetuo en un pie que no existía, una quemazón en músculos que habían desaparecido. Pero pocos días después del encuentro con Sofía, me confesó en voz baja, casi avergonzado, que el dolor se había acallado. No se había ido, pero había perdido su virulencia. Era como si el grito constante se hubiera convertido en un susurro soportable. Los médicos lo atribuyeron a un ajuste en la medicación, a una fluctuación psicológica normal. Pero Mateo y yo sabíamos que su tormento no había empezado a amainar en la farmacia, sino en el preciso instante en que una mano diminuta se posó sobre el titanio. Poco después, su progreso físico dejó de ser una línea plana para convertirse en una curva ascendente. La tenacidad que le vimos en la rehabilitación era de otro calibre. Ya no era el cumplimiento mecánico de una rutina impuesta, era una batalla personal que libraba con cada fibra de su ser. Recuerdo verlo entre las barras paralelas, con la camiseta empapada en sudor y los músculos del brazo y la espalda temblando por el esfuerzo sobrehumano de mantener el equilibrio sobre una pierna y un trozo de metal. El fisioterapeuta le gritaba palabras de ánimo, pero la verdadera fuerza de Mateo no venía de fuera. Sus ojos, antes vacíos, ahora tenían un punto de anclaje, el rincón donde Sofía jugaba en silencio. Cada vez que lograba un pequeño avance, su mirada la buscaba instintivamente, como si necesitara registrar ese triunfo ante su única testigo válida. Los sueños también cambiaron. Durante meses, sus noches habían sido un campo de batalla tan real como el de Afganistán. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío, reviviendo la explosión, el caos, el olor a pólvora y a sangre. Pero empezó a dormir de un tirón. Una tarde, con una tranquilidad que me heló la sangre, me contó que había vuelto a soñar con la playa de Cádiz. Se veía corriendo por la orilla, sintiendo la arena fresca y húmeda bajo los dos pies. Pero la gran diferencia era la sensación al despertar. Antes, esos sueños lo dejaban devastado, sumido en la nostalgia de lo perdido. Ahora, me dijo, se despertaba con una extraña calma, como si el sueño no fuera un recuerdo de lo que ya no tenía, sino un recordatorio de la fuerza que aún guardaba en alguna parte de su memoria corporal, una energía a la que podía recurrir. La transformación era tan evidente que mis tíos empezaron a hablar de milagro, aunque lo decían con la boca pequeña, como si temieran romper el hechizo. Durante una de sus visitas, mi tía le llevó un plato de su guiso favorito, el que le preparaba desde niño. Por primera vez en meses, Mateo no solo lo probó, sino que repitió. Y mientras comía, empezó a hacer preguntas sobre la casa, sobre los vecinos, sobre el perro. Pequeñas cosas, detalles de una vida cotidiana de la que se había autoexiliado. Vi a mi tía darse la vuelta, fingiendo buscar algo en el bolso, solo para poder secarse una lágrima furtiva. No entendían qué había pasado, qué interruptor se había activado en su cabeza, pero veían a su hijo regresar lentamente de un lugar muy oscuro, y con eso les bastaba. Se aferraban a ese cambio sin cuestionarlo. Hubo un momento que me convenció de que aquello escapaba a toda lógica. Mateo estaba intentando un ejercicio nuevo. Subir un pequeño escalón con la prótesis. Había fracasado varias veces, y la frustración empezaba a asomar en su rostro. La prótesis parecía resbalar, la articulación no respondía como él quería. Estaba a punto de mandar todo al diablo. Lo vi en su mandíbula apretada. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Sofía de la mano de su padre. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. Él respiró hondo, se recolocó y, en el siguiente intento, la pierna de metal se apoyó en el escalón con una firmeza y una precisión que parecieron imposibles. Se mantuvo ahí arriba, temblando, victorioso. Fue solo un segundo, pero en el silencio de la sala, sentí un escalofrío. No fue una coincidencia. Lo más increíble fue ver cómo esa nueva luz que había en él comenzaba a iluminar a otros. Mateo, el hombre que había construido un muro de silencio a su alrededor,
empezó a derribarlo ladrillo a ladrillo. Un día, vi cómo se acercaba con su silla de ruedas a un chaval mucho más joven que él, un crío de apenas 19 años al que le habían amputado los 2 brazos y que lloraba en silencio, abrumado por la desesperación. Mateo no le dijo mucho, solo se quedó a su lado, en silencio, y luego le puso una mano en el hombro. Le habló en voz baja, con esa gravedad de quien ha estado en el mismo infierno. Empezó a ser un referente para otros, un faro inesperado en ese mar de dolor. Su curación ya no era solo suya, se estaba convirtiendo en un acto de servicio, en su nueva misión. El padre de Sofía, un hombre llamado Javier, se convirtió en una figura habitual en aquel rincón de la sala. Era un tipo callado, con una tristeza permanente en la mirada, pero siempre tenía un gesto amable para nosotros. Mi tío, el padre de Mateo, sentía una gratitud inmensa hacia él y su hija, como si les debiera la vida de su propio hijo. Un día se armó de valor, y se acercó a darle las gracias formalmente. Empezaron a charlar de cosas sin importancia. Del tiempo. Del tratamiento de su brazo. Mi tío solo quería crear un puente, entender quién era ese hombre cuya pequeña hija parecía estar obrando un milagro silencioso en nuestra familia. Quería ponerle nombre y rostro a nuestra tabla de salvación, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatar con su curiosidad. La conversación fluía con una normalidad casi incómoda, cargada de silencios que ambos intentaban rellenar. En un momento dado, mi tío, con la torpeza de quien quiere mostrar cercanía, le preguntó por la madre de Sofía. «¿Y su madre no viene a verla?», dijo, con toda la buena intención del mundo. El rostro de Javier se transformó. La poca luz que había en sus ojos se apagó de golpe, y una sombra de dolor profundo le cruzó la cara. Tragó saliva y miró hacia donde estaba la niña, que jugaba ajena a todo. Ella no está con nosotros», murmuró con la voz rota. Mi tío, sintiéndose un completo idiota, asumió que se trataba de una separación dolorosa, y no quiso preguntar más. No podía ni imaginar la verdad que se escondía detrás de esa frase tan simple y devastadora. Para desviar el tema y aliviar la tensión que él mismo había creado, mi tío sacó la cartera, un gesto muy suyo, muy de padre orgulloso. Abrió el compartimento de las fotos y le enseñó una imagen algo gastada por los bordes. Era una foto de toda la familia en la casa del pueblo, de hacía unos 5 años. Estábamos todos, sonriendo, con el sol de verano dándonos en la cara. Señaló con el dedo a un Mateo radiante, con el pelo alborotado y una sonrisa de oreja a oreja. «Este es mi chico, antes de todo esto», dijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Quería compartir un trozo de la vida que les habían arrebatado, mostrarle a ese hombre el campeón que era su hijo antes de que la guerra se lo rompiera. Javier cogió la foto con una delicadeza extraña. Sus ojos la recorrieron lentamente, pero se detuvieron en un punto que no era Mateo. Su mano empezó a temblar ligeramente. Con el dedo índice, señaló a una niña que estaba sentada en las rodillas de mi tía, una cría de unos 10 años con 2 trenzas y una sonrisa pícara. «¿Y ella?», preguntó Javier. Su voz sonó hueca, lejana, como si viniera de otro lugar. «¿Quién es esta niña?». Mi tío se quedó extrañado por su interés repentino en esa figura secundaria de la foto. La mirada de Javier no era de simple curiosidad. Era una mirada de reconocimiento, de un espanto que helaba la sangre. Había visto un fantasma y nosotros aún no lo sabíamos. Mi tío frunció el ceño, confundido por la intensidad de la pregunta. «Ah, esa es Ana», respondió con un tono más suave, teñido de una vieja tristeza. «Era mi sobrina, la hija de mi hermana». Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran en la boca. «Murió hace unos años, en un accidente de coche. Una tragedia. Nos destrozó a todos». Mientras hablaba, observaba cómo el rostro de Javier se descomponía por completo. La sangre abandonó su cara, dejándole una palidez de cera. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. Fue entonces cuando, con un movimiento lento y robótico, Javier metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón y sacó su propia cartera, abriéndola con dedos torpes y temblorosos. Nos enseñó una única foto, pequeña y doblada por las esquinas,
En ella se veía a Sofía, su hija, sonriendo a la cámara. Era una foto normal, de estudio, pero lo que dijo Javier a continuación, hizo que el suelo desapareciera bajo nuestros pies. Mi hija, susurró, y la voz se le quebró en 1000 pedazos. Mi Sofía también murió en ese accidente. El aire se volvió denso, irrespirable. El mundo se detuvo. Íbamos en el otro coche, el que chocó contra el de su hermana. La revelación cayó sobre nosotros como una losa de cemento, aplastando toda lógica, toda razón. La niña que había tocado a Mateo, la que le había devuelto las ganas de vivir, no estaba viva, llevaba años muerta. El silencio que siguió fue lo más aterrador que he vivido nunca. Mi tío se quedó petrificado, con la foto de su familia en la mano, mirando a Javier como si fuera una aparición. El milagro se había convertido en una historia de terror. Levanté la vista, y al otro lado de la sala, vi a Mateo. Estaba haciendo sus ejercicios, concentrado, pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia el rincón donde jugaba la niña. Le sonreía. Le sonreía a una niña que no estaba allí, a un espíritu que había cruzado una frontera imposible. La conexión no era una casualidad. Era un lazo forjado en la tragedia, un eco de dos almas infantiles perdidas en el mismo instante, que habían vuelto para tocar a alguien que también estaba perdido. Y de repente, el calor que sentía Mateo bajo su prótesis, se me antojó el frío de la tumba. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. El tiempo se detuvo. Las palabras de Javier quedaron suspendidas en el aire denso y esterilizado de la sala, un eco imposible que mi cerebro se negaba a procesar. Mi tío se quedó inmóvil, con la fotografía de nuestra familia feliz temblando en su mano, una reliquia de un mundo que ya no existía. Miré a Javier, cuyo rostro era una máscara de dolor antiguo y renovado, y luego a mi tío, que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. La sala de rehabilitación, con sus ruidos de esfuerzo y superación, se había convertido en el escenario de un velatorio silencioso. La lógica se había hecho añicos contra la verdad más monstruosa que jamás habíamos imaginado. La niña que había devuelto la vida a Mateo era un fantasma, un espectro nacido de la misma tragedia que nos había partido el alma. Mi tío fue el primero en romper el silencio sepulcral. Su voz fue un susurro roto, apenas audible por encima del zumbido de las máquinas. Entonces, empezó y tuvo que tragar saliva para poder continuar. ¿Tu hija? No pudo terminar la frase. El peso de la pregunta era demasiado grande. Javier, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer, simplemente asintió. El 16 de agosto, dijo, y la fecha nos golpeó como un disparo. Era el mismo día, el mismo maldito día. Ella y su madre no sobrevivieron. Mi tío dejó caer la foto. El pequeño trozo de cartón planeó lentamente hasta el suelo, boca abajo, ocultando las sonrisas de un pasado que ahora parecía una burla cruel. El milagro de Mateo estaba construido sobre los cimientos de nuestra peor pesadilla. Mi mente trabajaba a una velocidad febril intentando encajar las piezas de un puzzle demencial. La niña que tocaba a Mateo, la que le había hecho sentir un latido donde solo había metal, era la hija de Javier. Y esa misma niña había muerto en el mismo instante que mi prima Ana. Era una conexión tan macabra, tan retorcida, que parecía sacada de una pesadilla. Levanté la vista y miré al otro lado de la sala. Mateo, ajeno a todo, seguía aferrado a las barras paralelas, con el sudor corriéndole por la sien. Su mirada se desvió un instante hacia el rincón vacío donde solía sentarse Sofía, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Estaba sonriendo a un espectro. Estaba recibiendo fuerza de un recuerdo de un alma que se negaba a desaparecer. Javier pareció sentir nuestra necesidad de una explicación, aunque fuera una que desafiara toda razón. Me trasladaron a este hospital hace unos meses, explicó con la voz temblorosa. Nunca asocié los apellidos, el trauma, bloqueas cosas, pero desde que llegué, la he sentido. La siento cerca de los que más sufren, como una presencia cálida. Pero nunca como con su primo. Nos miró, y en sus ojos no había locura, sino una certeza aterradora. Cuando vi la foto, cuando dijo el nombre de Ana, lo entendí todo. No es una coincidencia. Ella está aquí por él. De alguna manera, sabía que tenía que estar aquí, con él.
Su confesión no nos tranquilizó. Al contrario, abrió un abismo de preguntas que nadie en su sano juicio se atrevería a formular. No sé qué son, si son ángeles o solo ecos de lo que fueron, continuó Javier, hablando más para sí mismo que para nosotros. No soy un hombre de fe, nunca lo he sido, pero creo que nuestras niñas están juntas en algún lugar, y creo que volvieron por él. Hizo una pausa, mirando a Mateo con una mezcla de pena y asombro. Tal vez es su forma de cerrar el círculo. El accidente se llevó a 2 de los nuestros y dejó a otro medio muerto por dentro. Quizás ellas no podían descansar sabiendo que una parte de esa tragedia seguía sangrando. Han vuelto para curar la herida que ellas no pudieron sobrevivir, para terminar el trabajo que la vida dejó a medias. La idea era tan hermosa como aterradora, un acto de amor desde el más allá. Mi tío no pudo más. El dique de contención que había mantenido durante años, el de padre fuerte que sostiene a la familia, se rompió en 1000 pedazos. Se dejó caer en la silla más cercana, se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar. No era un llanto ruidoso, sino un lamento sordo, profundo, el sonido de un corazón que se rompe por segunda vez. Lloraba por Ana, por Sofía, por Mateo, por la crueldad y la extraña misericordia del destino. Lloraba por la revelación de que el milagro de su hijo estaba entrelazado con la muerte de su sobrina de una forma que nunca podría explicar a nadie. Javier se quedó a su lado, en silencio, poniendo una mano en su hombro, 2 padres unidos por un dolor que trascendía la vida y la muerte. Y mientras ellos lloraban, yo miraba a Mateo. Con un esfuerzo titánico consiguió levantar la pierna de metal y dar un paso más, firme y seguro. Se detuvo, jadeando, y miró de nuevo hacia el rincón vacío. Su sonrisa se ensanchó, una sonrisa genuina, cansada pero llena de gratitud. Estaba dándole las gracias a alguien que solo él podía ver. Y en ese instante lo comprendí todo. La guerra de Mateo no la estaba ganando él solo. La estaban ganando 2 niñas que se negaron a irse del todo, 2 almas que habían vuelto para cerrar la herida que las mató a ellas y que, de alguna forma, nos estaba matando en silencio a todos nosotros. La curación de Mateo no era un milagro médico, era un acto de justicia poética, un pacto sellado en otro plano de la existencia. Aquella revelación no trajo consigo el terror que uno esperaría al hablar de fantasmas, sino una calma densa y sobrecogedora. La sala de rehabilitación de repente se convirtió en una especie de santuario. Mi tío y Javier, 2 hombres unidos por la misma tragedia desde orillas opuestas, se quedaron sentados uno al lado del otro, compartiendo un silencio que lo decía todo. Ya no había un culpable y una víctima, solo 2 padres de luto. El milagro de Mateo dejó de ser una casualidad afortunada, para convertirse en un acto de amor póstumo, una intervención sagrada. La fe, esa que habíamos perdido en el quirófano y en el tanatorio, empezó a brotar de nuevo, no en una iglesia, sino allí mismo, sobre el linóleo frío de un hospital militar, alimentada por la historia más imposible y dolorosa que jamás habíamos escuchado. Cuando por fin nos atrevimos a contarle a Mateo la verdad, su reacción nos dejó helados. Esperábamos confusión, miedo, incluso negación. Pero él nos escuchó con una serenidad pasmosa, como si le estuviéramos confirmando algo que su alma ya sabía. Asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto lejano. Lo sabía, susurró. Sabía que no estaba solo. Para él, la noticia no fue un shock, sino una explicación. El latido que sentía bajo el metal, el calor inexplicable, la fuerza que le llegaba en los peores momentos, todo encajaba. No estaba loco. Sofía era real. Y saber que ella y nuestra prima Ana estaban juntas, velando por él, no le dio miedo, sino un propósito. Por primera vez desde la explosión, su rostro reflejó una paz absoluta, la paz de quien finalmente entiende su lugar en el universo. La curación, a partir de ese momento, se aceleró de una forma que ni los médicos podían explicar. Pero ya no era solo la curación de Mateo, era la nuestra. En casa, mis tíos sacaron las fotos de Ana del cajón donde las guardaban para no sufrir. Las pusieron junto a una pequeña foto de Sofía que Javier les dio. Hablaban de ellas, de las 2, como si fueran ángeles de la guarda traviesos, que se habían aliado para salvar a nuestro soldado. La pena por la pérdida de Ana no desapareció, pero se transformó.
Se mezcló con una gratitud inmensa y con una nueva forma de fe, una fe personal y salvaje que no necesitaba dogmas. Estábamos sanando juntos, unidos por un secreto que nos conectaba directamente con el cielo, un secreto que nos recordaba que el amor es lo único que nunca muere. El progreso de Mateo en la rehabilitación se volvió legendario en el hospital. Ya no luchaba contra el metal sino que trabajaba con él, como si la prótesis fuera una extensión de la voluntad de aquellas niñas. Lo veíamos sudar, esforzarse hasta el límite, pero ahora había una luz en sus ojos. Cada paso que daba era un homenaje. Cada vez que vencía el dolor fantasma, era una victoria compartida. Se convirtió en una inspiración para los demás soldados, no por su fuerza física, sino por la paz que irradiaba. Dejó de ser el hombre roto para convertirse en el hombre que había vuelto de la muerte, no una, sino 2 veces. Y lo hizo sin decir una palabra sobre su secreto, porque sabía que hay milagros que solo pueden entenderse con el corazón, no con los oídos. Y un día, tan silenciosamente como llegó, se fue. Mateo estaba en medio de su sesión, caminando ya casi sin ayuda entre las barras. De repente, se detuvo y miró hacia el rincón de siempre. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero no había tristeza en su rostro, sino una profunda ternura. Más tarde, nos lo contó. Ya no está, dijo con una calma absoluta. Su trabajo aquí ha terminado. No hubo una despedida dramática, ni lágrimas. Fue una aceptación serena, la comprensión de que su misión era encender la mecha, no quedarse a ver arder toda la hoguera. Sofía le había devuelto la vida, le había enseñado a caminar de nuevo, no solo sobre sus piernas sino sobre sus propias heridas. Ahora le tocaba a él seguir el camino solo, pero sabiendo que nunca más estaría realmente solo. La primera vez que Mateo volvió a la playa de Cádiz fue un año después. Lo vimos caminar por la orilla, con la cojera que ya formaba parte de él pero con la cabeza alta. La prótesis, antes un símbolo de su derrota, ahora brillaba bajo el sol como una medalla al valor más íntimo. Se detuvo donde rompían las olas, cerró los ojos y respiró hondo. No intentó correr como en sus viejos sueños. No lo necesitaba. Estaba de pie, estaba vivo, estaba entero de una forma que iba mucho más allá de lo físico. Se había convertido en un hombre sereno, de pocas palabras pero de una profundidad inmensa. Había encontrado una nueva forma de ser fuerte, una fuerza que no venía de los músculos, sino de haber sobrevivido a la guerra y haber sido rescatado por un fantasma. Nunca volvimos a hablar de ello con nadie más. Es nuestro tesoro, nuestro secreto familiar. Javier, a quien ahora llamamos tío Javi, es uno más de nosotros. A veces, en las comidas familiares, cuando la risa llena la casa, veo a Mateo tocarse discretamente la pierna, justo en la rodilla de titanio. No es un gesto de dolor, sino de recuerdo, de gratitud. La vida nos había cobrado una deuda terrible aquel 16 de agosto, pero de una forma incomprensible, también nos había dado un regalo. Nos enseñó que hay lazos que ni la muerte puede romper y que, a veces, para que alguien vuelva a caminar, necesita que un ángel le preste sus alas, aunque sea solo por un instante. Y esa lección, esa fe, es la herencia que Ana y Sofía nos dejaron para siempre,